La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Señor, gracias porque tú eres y serás por siempre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti este tiempo de compartir, Señor, tu palabra, que es miel, que es manjar, Señor, que da vida, Señor, a nuestra vida, Señor, porque es tu palabra, Señor. Oramos para que tú seas hablando a cada uno de mis hermanos, aún a mi propia vida, Señor, y a los que nos ven a través de internet, Señor. Llega tú al corazón, llega tú al alma, Señor, y sé tú, Señor, haciendo lo que quieras hacer, de acuerdo a tu perfecta voluntad en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a compartir en esta mañana, si he de ponerle un nombre a este tiempo de compartir juntos, yo diría que sería la obediencia en reconciliación. De todas maneras, usted le pondrá su propio título, porque el Señor hablará a su vida y usted le pondrá su propio título. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, Primera de San Pedro, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 3. Primera de Pedro 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El verso 3. Vamos a omitir el título y luego le vamos a decir por qué, de donde dice una esperanza viva. Continuemos en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. ¿A quiénes va dirigida esta carta? Dice que fue dirigida básicamente a los que estaban en dispersión, a los que estaban, digamos, en esos lugares de Roma y del Asia, que el apóstol Pablo habló a 2 de esos grupos que están allí. Y a 3 de ellos no estaban cuando Pablo llevó la palabra del Señor. Pero llegó la palabra de Dios a ellos, porque ¿por qué están en la lista del apóstol Pedro? Es la pregunta. ¿Por qué están allí? Dicen referencias que esta carta fue escrita más o menos 64 años digamos que después de Cristo, es decir, más o menos 30 años después del Pentecostés. Entonces es probable que algunos de los hermanos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés haya llegado a estos otros pueblos. Entonces la palabra de Dios corrió, la palabra de Dios fluyó. La iglesia recibió del Espíritu y no se quedó callada. Hubo palabra de Dios que se extendió. Y dice más adelante, elegidos en el verso 2, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La palabra de Dios llegó a esta gente que estaba, vamos a decir, como peregrinos, que estaban como extranjeros. Independientemente de la nación que era para este momento de escribir la carta, evidentemente está dirigida al pueblo de Dios, a los que son peregrinos, a los que son extranjeros. Y si nosotros nos preguntamos por la palabra en los tiempos actuales y en la vida de la iglesia, ¿quiénes son los peregrinos y extranjeros si no es la iglesia de Jesucristo? Entonces esta palabra está vigente para ti y para mí hoy, porque permíteme decirte, yo sé que tú lo vas a decir conmigo también, somos peregrinos, porque nuestra nación es la nación santa que está en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos ubicarnos en esa posición.
Pedro está saludando a su iglesia. Él está dirigiendo un saludo. Cuando nosotros damos una introducción de una palabra, el saludo nos ubica. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Luis, varón de Dios? ¿Cómo estás, Ana, mujer valiente y fortificada? De alguna manera esa palabra introductoria del saludo nos revela la opinión que la persona tiene de nosotros. Por lo menos así suele ocurrir cuando nos saludan de esta manera. ¿Cómo estás, hermana? Aunque no diga tu nombre, a muchos de nosotros no nos gusta que nos digan hermanos, porque pareciera que no recuerdan nuestros nombres. Déjame decirte que si hay una palabra y un saludo que a mí me fascina que me digan, es el saludo de hermana. Porque me estás diciendo, tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ahora viene lo bueno y lo que se pone mejor aún. Y dice, elegidos, continuamos con el verso 2, según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu. No solamente está dirigiendo el saludo a estos peregrinos, sino que está diciendo que fueron elegidos en santificación. Les voy a leer dos otras versiones de la Biblia y dice así, la versión Dios habla hoy. Vamos a leer el mismo pasaje. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y paz. Y luego el 3 en la versión Dios habla hoy dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Voy a mantener esta otra versión porque hay algunos elementos que quiero destacar en esta mañana. La primera palabra que aparece allí es elegidos para santificación. Algunos de ustedes saben y hemos adoptado el hecho de que cuando decimos santificación es apartado de. El Señor nos santifica, es decir, Él nos aparta. Es decir, esto es una obra de Dios en nuestras vidas. Somos apartados por medio de Dios. Pero luego dice más adelante, leo en la versión Dios habla hoy. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan. Hay un para qué. Ciertamente el Señor, por medio de su Espíritu, recordemos que es obra del Espíritu, la santificación, nos santifica. ¿Pero para qué nos santifica? Nos santifica para obediencia. Obediencia, es decir, para que estemos sujetos, para que estemos debajo de. La palabra destinada a obediencia es la palabra upakoe, que quiere decir oír bajo autoridad. Si vemos la palabra obediencia en este contexto y en sí la esencia de la palabra obediencia, quiere decir que estamos bajo autoridad. Y más allá de eso, cuando hablamos del término y el verbo obedecer, quiere decir oír y más allá de oír, hacer la acción. Oír y hacer. Porque tú puedes oír, estás bajo autoridad, estás bajo y oyes, pero puedes quedarte solamente en el oír y no en el hacer. Pero hay algo bien particular aquí, en el contexto y en lo que estamos hablando a la iglesia de Jesucristo, está diciendo en obediencia. Están santificados para que obedezcan a Dios.
Por lo tanto, es estar bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo, para obedecerle a Él, para estar sujetos a. Y no es cualquier obediencia, básicamente se refiere a la obediencia en reconciliación. Y luego dice, y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, la santidad es directamente proporcional a la obediencia. Soy santo, estoy sujeto al señorío de Cristo, quien es el Señor, el que rige, el que gobierna nuestras vidas. Es directamente proporcional. Por lo tanto, si el Señor te ha apartado a ti y me ha apartado a mí en santidad por medio de su Espíritu, es directamente proporcional que nosotros le obedezcamos a Él. Podríamos quedarnos solo en el oír cuando estamos orando y en su presencia del Señor, el oír y leer su palabra que nos da un mandato, y podríamos quedarnos allí y quedarnos en esa etapa de nuestras vidas, pero ahí no está todo. Tenemos que obedecer y hacer lo que el Señor nos dice. Si tú eres una persona que medita la palabra del Señor, que lee la palabra del Señor de manera continua, tú estás leyendo las palabras de Él. Por lo tanto, si Él es tu autoridad, si Él es tu Señor, si Él ocupa el primer lugar en tu vida, tu acción, producto de la obediencia, debe ser cumplir su palabra. Por ejemplo, amaos a vuestras mujeres. Eso es cumplir su palabra. Si yo amo a mi esposo, a mi esposo. Estar sujeto a cada porción de la palabra. Y permíteme decirte, y esto no tiene que ver con cuánto tiempo tengo yo en el Señor, porque qué delicia es si yo puedo decir, he leído y he meditado la palabra del Señor de Génesis, Apocalipsis, gloria a Dios. Si es directamente proporcional la santidad y la obediencia en la palabra, nosotros deberíamos cumplir lo que dice allí. Por lo tanto, tú y yo como gente de Dios, como cristianos, si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, nosotros deberíamos cumplir lo que está allí. Y todo lo que está en la palabra del Señor, porque su palabra es perfecto para nosotros. Es lo que el Señor quiere que logremos, hagamos y ejecutamos en nuestras vidas. Ejecutemos y hagamos en nuestras vidas. Por lo tanto, iglesia, si tú cumples la palabra del Señor y si tú haces lo que el Señor te dice y si tú haces lo que el Señor te dice en lo secreto, tú vives en obediencia, pero no es cualquier obediencia. Vamos a leer la siguiente parte. Y dice, en la versión nuevamente, Dios habla hoy, para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. En la versión de ustedes, y que le hemos leído y que está en pantalla, el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vamos a ver qué significa esto y qué relación tiene el estar rociados con la sangre de Jesucristo con la obediencia. Leamos en Éxodo 24 los versos del 6 al 10. Éxodo 24, versos del 6 al 10. En este momento imagínense que ustedes están allí en ese contexto y ustedes son los protagonistas y de quienes están hablando allí en ese verso. Entonces estamos en ese acontecimiento trascendental e histórico. En Levítico también está, pero este verso creo que esta parte lo refleja muy bien. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vamos a dejarlo allí en este momento. Cuando Pedro le estaba hablando a estos peregrinos,
a estos extranjeros, a estos ciudadanos del reino de los cielos, se estaba refiriendo con el rocío de la sangre a ese acontecimiento que acabamos de leer. En la sangre rociada sobre el altar se entregó la vida natural del pueblo de Dios. Entrego la sangre, rocío la sangre sobre el altar y estoy diciendo, pueblo, estoy entregando la sangre. Como una vida que había pasado a través de la muerte, para quedar saturada por su gracia y después mediante el renacimiento sobre el pueblo, los cuales fueron restaurados de nuevo con una vida renovada por la gracia de Dios. En ese momento Pedro está haciendo referencia a eso, la sangre vertida sobre el altar, el Cordero de Dios que vertió su sangre y luego esa vida vino hacia nosotros. Por lo tanto, está haciendo referencia a la reconciliación que viene más adelante. Ni tú ni yo somos dignos de que el Cordero que cumplió esta escritura haya rociado y vertido su sangre por nosotros. Pero lo hizo, y ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz se devuelve a nosotros a manera de reconciliación, dándonos una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva ciudadanía. De alguna manera el Señor Jesucristo lo que hizo fue volver a la obediencia de Cristo a quienes tenemos que obedecer. Si vamos a Génesis 3, que no vamos a ir en este momento, ¿qué pasó en Génesis 3? Básicamente, la mujer desobedeció a Dios y tomó del fruto. Entonces hubo una separación, hubo una ruptura entre Dios y la humanidad. Hubo un acto de desobediencia, una separación. Por lo tanto, tú y yo antes estábamos separados de Dios. Cuando esto ocurre, que Jesucristo muere en la cruz por nosotros, Él viene a nosotros y nos reconcilia con Dios. Entonces, la obediencia ahora es a Dios y ocupa el lugar preeminente. Si por desobediencia estuvimos apartados de Dios, ahora por obediencia nos debemos acercar a Dios. Entonces, vamos a leer la escritura con esto en mente. Nuevamente el verso 2 dice, Primera de Pedro 2 nuevamente. Y elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De eso se trata. Se trata de que tú y yo fuimos reconciliados por Dios. Fuimos reconciliados en Dios. Nuestra relación se restableció. Por lo tanto, no se justifica que ahora tú y yo vivamos apartados y en desobediencia de Dios. ¿Y cómo es esto? Si el Señor Jesucristo ocupa el lugar que debe ocupar en tu vida y en la mía, el primer lugar, eso es su señorío, y tú le obedeces, y tú haces lo que el Señor quiere que tú hagas, y tú vas conforme a lo que dice la palabra, y tú vives en santidad, y tú vives en rectitud, estás viviendo como un reconciliado, porque de eso se trata. Jesucristo en la cruz del Calvario vino a reconciliarnos. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida distinta a la de los demás. La reconciliación es plena, es completa. Es apartarnos del pecado, apartarnos de lo que a Dios no le agrada, apartarnos de la vida que Él no quiere para nosotros, apartarnos. Tú sabes de qué te tienes que apartar. Yo sé de qué me tengo que apartar. Yo sé que tengo en mi vida que ha impedido que yo tenga una relación de obediencia con Dios. Pero es que no puedo. Hay situaciones orgánicas y biológicas, es cierto. Si en algún momento de tu vida has consumido drogas, por ejemplo, eso ha afectado evidentemente tu sistema biológico y sanguíneo.
te has enfermado, porque ya tu cuerpo de alguna manera lo empezó a necesitar. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros somos reconciliados por Él, aún a pesar de eso, yo puedo decir: Señor, yo te sigo, yo te sirvo y yo te voy a obedecer. Tú quieres para mí una vida plena, una vida llena de tu presencia, una vida que te busque. Señor, tú me vas a ayudar aún en lo biológico y en lo físico, y yo te voy a obedecer en no volver atrás. Yo te voy a obedecer en no volver a vivir esta vida que no es la que debo vivir. Yo te voy a obedecer en no tomar estas decisiones que yo tomaba cuando estaba en el mundo. No podemos vivir la misma actitud de antes. No importa cuánto tiempo tengas en el Señor, somos humanos al final y podría retornar el deseo de querer llegar atrás y volver al pasado. Pero debemos obedecer al Señor y vivir en reconciliación. No se justifica que nosotros como pueblo de Dios, que estamos reconciliados, que fuimos reconciliados por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, vivamos como no reconciliados. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la reconciliación? ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos vivido en nuestra vida una reconciliación? Estamos apartados, enemigos, el vecino, el esposo, la esposa, este hijo que no me hace caso. Estábamos apartados, pero ahora estamos reconciliados. Por lo tanto, ahora hay una relación nueva. Yo no sé si aquí ocurre, pero yo recuerdo que cuando yo estaba niña, yo escuchaba algo por ahí de que fulanito mi amiguita, que sus padres generalmente vivían un poquito enojados, ella siempre decía: mi mamá se reconcilió con mi papá y lo más seguro es que este fin de semana salgan. Se restablece una relación. El reconciliado restablece y vuelve a vivir otra vida con aquel con el cual se reconcilió. Por lo tanto, eso significa comunión, eso significa una relación estrecha, una relación continua con quien te reconciliaste. Pero aquí no es cualquiera con quien nos reconciliamos. Nos hemos reconciliado con el Señor del cielo y de la tierra. Y para mí es un privilegio estar reconciliada con aquel que me rescató. Y que se sacrificó en la cruz y entregó su vida en la cruz. La entregó por ti, la entregó por mí para vivir reconciliados. No vivas una vida con el Señor distinta a una actitud de reconciliación. Si tú te has reconciliado con Cristo, si tu vida está entregada a Cristo, eso quiere decir que tú estás de luna de miel con Cristo siempre, siempre, siempre. Porque esa es la actitud del reconciliado, aleluya. Y si tú estás de luna de miel con Cristo, de continuo, que no se apaga, tú debes cumplir y obedecerle a Él y vivir en santidad. Seguimos adelante en el verso 3, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay 3 momentos en el Nuevo Testamento que aparece esta frase: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de estos pasajes en la que habla de cuán importante es bendecir al Señor en todo momento como reconciliados, como sus hijos, como los pagados a precio de sangre. Entonces, la obediencia, mis amados hermanos, es una acción tuya, producto de la reconciliación. Estoy hablando de la obediencia a Dios específicamente, de estar sujetos bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Tú eres el que decides obedecer. Yo soy la que decido obedecer. El precio está pagado. Ya el precio fue pagado. Ahora nos corresponde a nosotros vivir una vida sujeta a la autoridad y al señorío de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces,
¿Cuál es la consecuencia de nosotros ser reconciliados con Cristo? Entre muchas está la gracia y la misericordia del Señor. Y aquí lo dice en el verso 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacemos, somos nuevas criaturas. La esperanza viva, creemos en un Dios vivo. En otras versiones está la piedra viva, se refiere a Jesucristo mismo, vivo. Somos renacidos por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Por lo tanto, obedecemos a un Dios vivo. Obedecemos a un Dios vivo que nos santificó, que nos apartó, que entregó su vida por nosotros. Cuán importante es que nosotros vivamos la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y eso marca la diferencia. Ni tú ni yo podemos ser igual a los que están afuera, aunque los de afuera necesitan que nosotros le hablemos de Cristo y que sean reconciliados como nosotros lo hemos sido. La actitud nuestra debe ser una actitud de integridad, una actitud que marque la pauta, que marque la diferencia, una actitud que le diga no a lo malo, a lo que no conviene, a lo que sabe que no debe hacer porque no le agrada a Dios, porque sabría que de hacerlo estaría en desobediencia. Cuán importante es que nosotros separemos el antes y el después. Jesucristo dividió la historia en dos. Hubo un antes y un después. Pero la historia se dividió no desde que, así sencillamente se dividió, porque Jesucristo dividió la historia. Dividió la historia. Si Jesucristo dividió la historia de la humanidad a través de su obra en la cruz del Calvario, ¿cómo no estar dividida nuestras vidas en el antes y en el después? ¿Es un batallar? Sí. Es un continuo batallar en nuestras vidas, pero qué importante es saber decir, no vuelvo atrás. No voy hacia allá, yo voy a obedecer a mi Señor. Yo voy a cumplir lo que Él tiene para mí. Yo no sé lo que el Señor tiene para ti. Yo estoy descubriendo lo que el Señor quiere para mí. Porque yo no tengo la historia completa de mi vida, ¿sabes? Yo tengo pedacitos, extractos de mi vida que el Señor me va dando de a poquito para que yo pueda depender de Él y depender de Él cada día. Señor, doy este paso porque tú me estás dirigiendo este paso. Señor, doy este otro porque hacia allá debo avanzar. Sí hay un llamado que el Señor tiene para nosotros y eso está claro. Estoy aquí y hacia allá voy. Pero el Señor de continuo nos va dando las maneras de caminar y de actuar en nuestras vidas. Pueblo de Dios, vive como un reconciliado, vive de continuo con el Señor y obedece cada palabra que el Señor te da. Pero ¿cómo es esto de que el Señor me puede decir qué hacer? Está en la palabra de Dios, está en lo que Dios te dijo. Yo recuerdo en una oportunidad, estando con el Señor en un tiempo mío con Él, y el Señor me dio una palabra que el Señor me había dado cuando yo estaba recién empezando en sus caminos. Y el Señor me dijo, vuelve al principio. Eso fue todo lo que yo escuché en lo más profundo de mi corazón. Vuelve al principio. Cuando esa palabra vino a mí, yo dije, Señor, muéstrame el principio. Y el principio era la palabra que Dios me había dado al principio cuando Él me llamó y cuando Él me rescató. Y yo dije, Señor, ya sé de qué se trata. Voy a volver al principio. Y esa palabra del Señor de volver al principio, con yo dar el paso, tenía que ver con un acto de obediencia. Porque soy una reconciliada con Él y debo obedecerle a Él. No siempre lo más fácil.
Han habido momentos en mi vida en que yo he estado en mi trabajo en algunas reuniones importantes. Y ahí yo sé que estoy reconciliada con Cristo. Y yo estoy de continuo, Señor, muéstrame qué debo hacer. Señor, muéstrame cuál es la solución. Señor, muéstrame qué debo decirle. Señor, muéstrame cómo debo decirle. Y han sido decisiones difíciles. Y han habido momentos en que el Señor ni siquiera ha hablado, sino sencillamente me ha mostrado que yo debo callar. Y aún callada se toman las decisiones que se deben tomar. Entonces, de continuo, vivir reconciliados con Dios en cada momento de tu vida. ¿Qué me dices para hoy? ¿Qué me dices en cuanto a esta situación? Ya no puedes seguir esa vida, Pedro. Ya no puedes continuar con aquello. Renuncia a, reconcíliate con, arregla aquello. Arregla lo otro, no puedes seguir así. El Señor no dice cable pelado, pero en criollo tienes un cable pelado con el otro. Tienes que resolverlo. Entonces, vivamos conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. Sigamos con el verso 3. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy nuevamente. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Vivamos en obediencia, vivamos en reconciliación, haciendo lo que el Señor quiere para nosotros en todo momento y creyendo en aquel que se levantó de los muertos, en el que resucitó, en el que nos dio una nueva vida en Él. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a leer Romanos 5:10. Romanos 5:10. Lo leo en la pantalla, pues está más grande. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Señor Jesucristo, no lo quiten por favor, el Señor Jesucristo ha pagado el precio por ti y por mí. Porque si éramos enemigos, tú sabes en qué condición estabas antes de recibir a Cristo. Tú sabes cómo estaba tu vida y de dónde el Señor te sacó. Aún habiendo nacido en un hogar cristiano, fuimos reconciliados por medio de su muerte, la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En el verso que leímos de Primera de Pedro, ahí está reflejado las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre que dio a su Hijo, que su Hijo no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida en reconciliación. Termino diciendo lo siguiente. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos una actitud de continuo conforme a la palabra del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos obedecerle? Y es una lucha terrible, emocional, espiritual. Muchos hemos pasado por esto. Pero no estamos solos. Yo alabo a Dios por su Espíritu Santo. Porque en medio de mi lógica humana, aunque tengo tiempo en el Señor y al principio me costó entender la acción del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, Dios Padre, envió a su Hijo, Cristo, el Espíritu Santo? ¿Cómo es esto en mi vida? Creemos en un Dios vivo que por medio de su Espíritu nos ayuda a concretar lo que Él quiere para nuestras vidas y vivir una vida de obediencia y en reconciliación. No estamos solos. No te bastes por ti mismo. No resuelvas por ti mismo.
No es que vamos a vivir una vida, déjame esperar que el Señor me diga, y te quedas ahí estancado y parado a ver si Dios me muestra. Es que Dios, yo quiero obedecerle, pero Dios no me muestra y aquí estoy esperando el siguiente paso. No se trata de eso. Se trata de que creemos en un Dios vivo y que el Espíritu Santo nos va a dirigir en cada momento de nuestras vidas. Cuando nosotros le damos el lugar a Dios, Él se glorifica y Él establece su lugar y su señorío. La palabra Señor es grande, porque tú le estás diciendo, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el que tiene la autoridad, tú eres el que tienes el poder, tú eres el que me puede sanar, el Señor. Y tengamos cuidado con darle al Señor un lugar distinto. Señor, tú me obedeces a mí, sáname. Sé que eso no es la actitud. Señor, porque tú eres el Señor, me sanas. Porque tú eres el Señor, yo vengo a ti. Porque tú eres el Señor, yo busco el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá. Porque tú eres el Señor, yo avanzo. Porque tú eres el Señor, yo retrocedo. Porque tú eres el Señor, yo me callo. Porque tú eres el Señor, me pronuncio. Porque tú eres el Señor, yo hago lo que tengo que hacer. Ten cuidado de no darle al Señor el primer lugar en tu vida. Ten cuidado de tenerlo como comodín. Él no lo merece, Él es Dios. Y aunque Él es Dios y nosotros no merecíamos su amor, Él nos entregó su amor. Él nos entregó su vida y está vivo y vive hoy. Los demás murieron, los demás dioses, el nuestro está vivo. Así que levántate, iglesia, en este momento y vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y rinde tu vida a tu Señor. Levanta tus manos y vive lo que Él quiere que tú vivas. Y deja lo que Él quiere que tú dejes. En este momento solo ríndete a ese Señor. Vive en obediencia, eso es bajo la autoridad y el Señor está en este lugar y Él ejerce su autoridad en este momento. Vive en autoridad. Sujétate y sométete a Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, 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 tú conoces a todos los que están bajo este techo. Tú conoces a los que están viendo por internet, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú sabes lo que ocupa la mente y el corazón de los que están bajo este techo, Señor. Tú sabes lo que impide que ellos vivan una vida como la que tú quieres que ellos vivan, Señor. En santidad, en obediencia, en pureza. Tu iglesia, Señor, esta es tu iglesia, somos tu iglesia, Señor. En este momento, Padre, yo pongo a cada persona, cada hermano que está aquí bajo este techo, Señor. Y te pido, Jesús, que ellos puedan vivir la obediencia en reconciliación, Señor. Te pido, Jesús, que ellos puedan restablecer la amistad perdida contigo, Señor. Te pido, Jesús, que podamos mantenernos bajo autoridad tuya, haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor, y negándonos a lo que tú quieres que nos neguemos, oh Dios. Padre, mira los que están también aquí que no están reconciliados contigo, Señor, que sabes que tú moriste en la cruz, que escucharon y han visto a un Cristo clavado en una cruz. Tú te levantaste, Señor, y tú resucitaste. Jesús, hazte real en la vida de esas personas que están aquí bajo este techo, Señor. Y que de ahora en adelante tú puedas establecer el señorío en sus vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Y que vivan la esperanza gloriosa que solo viene de ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.